En el vasto archipiélago japonés, donde la bruma del pasado se entrelaza con los ecos de la guerra, se alza una historia antigua que ha perdurado a lo largo de los siglos. Este es el relato de los samuráis, guerreros cuyas vidas estaban marcadas por el honor y la lealtad. Pero, ¿dónde se originó esta venerable clase que se convertiría en el símbolo de la lucha y la nobleza en Japón? Para desentrañar este misterio, debemos retroceder en el tiempo, hacia las sombras de las tribus guerreras del antiguo Japón. En los albores de la historia japonesa, antes de que el término samurái se pronunciara en las tierras del sol naciente, un mosaico de clanes y tribus se disputaba el control de estas tierras indómitas. La sociedad era un caleidoscopio de culturas, donde los guerreros se alzaban como los protectores de sus comunidades, enfrentándose a amenazas externas y a los desafíos de un entorno hostil. Los primeros guerreros, conocidos como Bushi, surgieron en este contexto, forjando su camino a través del combate y la habilidad marcial. Imaginemos, por un momento, el sonido del metal chocando en el campo de batalla, el olor de la tierra húmeda mezclado con el sudor y la sangre. En medio de este caos, los Bushi se destacaban no solo por su destreza con la espada, sino también por su intenso sentido del deber y la lealtad hacia su clan. Pero, ¿qué les motivaba? Para algunos, era la búsqueda de gloria, para otros, la necesidad de proteger a sus seres queridos. Este enigma que rodea a los primeros guerreros de Japón es un hilo que teje su legado a lo largo de la historia. A medida que las dinastías se sucedían y las estructuras sociales comenzaban a establecerse, los Bushi evolucionaron. Ya no eran meros guerreros al servicio de un líder, sino que empezaron a formar una clase militar organizada, con su propia jerarquía y códigos de conducta. En el periodo Heian, que se extendió desde el 794 hasta el 1185, esta transformación fue fundamental. La nobleza imperial, centrada en la corte de Kioto, comenzó a depender de estos guerreros para mantener el orden y proteger sus intereses. Así, los Bushi se convirtieron en los brazos armados de la aristocracia, cimentando su lugar en la historia. La era de los Bushi fue una época de conflictos y alianzas, donde la traición y la lealtad se entrelazaban en un delicado equilibrio. En este contexto de intrigas y disputas, los guerreros empezaron a adoptar un conjunto de valores que definiría su existencia: el honor, la lealtad y la valentía. Sin embargo, ¿fue esta transformación un camino lineal? ¿O surgieron sombras que amenazaron con desdibujar el ideal del guerrero? La respuesta a estas preguntas se encuentra en los relatos de los conflictos que asolaron el Japón antiguo, donde los Bushi se enfrentaron no solo a enemigos externos, sino también a sus propios dilemas internos. A medida que las rivalidades entre clanes se intensificaban, el concepto de honor se transformaba en un imperativo casi religioso. La lealtad a la familia y al clan se convertía en el eje central de su existencia, y la traición se pagaba con la vida. Este sentido del deber inquebrantable se arraigó en la psique de los guerreros, dando forma a lo que más tarde se conocería como el Bushido, el camino del guerrero. Pero, ¿cómo se convertiría este conjunto de valores en un código que perduraría a lo largo de los siglos? A medida que la influencia de los Bushi crecía, también lo hacía la necesidad de un marco ético que guiara sus acciones. En este viaje hacia la institucionalización del samurái, encontramos un enigma fascinante: la búsqueda de un equilibrio entre la guerra y la paz, entre la vida y la muerte. Así, la figura del samurái comenzó a tomar forma, un guerrero que no solo empuñaba la espada, sino que también abrazaba un legado de honor y sacrificio. En este camino, los Bushi se enfrentaron a decisiones que cambiarían no solo su destino, sino el de toda una nación. En los próximos capítulos, nos adentraremos en el ascenso de los Bushi y cómo su influencia se expandió durante el periodo Heian,
estableciendo las bases para el código samurái que definiría su existencia. ¿Qué secretos aguardaban en las sombras de esta transformación? ¿Qué desafíos enfrentarían en su búsqueda de un lugar en la historia de Japón? La respuesta a estas preguntas nos llevará más allá de las espadas y el honor, hacia un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en transformar la estructura misma de la sociedad japonesa. En un país donde la nobleza había dominado durante siglos, un nuevo grupo de guerreros comenzaba a elevar su estatus, gestando una revolución silenciosa pero poderosa. Los bushi, aquellos guerreros que empuñaban la espada con destreza y honor, se hallaban en el umbral de un ascenso sin precedentes durante el periodo Heian, un tiempo marcado por la sofisticación cultural y la inestabilidad política. Durante este periodo, que abarca desde el siglo VIII hasta el XII, la corte imperial de Kioto brillaba como un faro de cultura y arte. Sin embargo, tras esa fachada de elegancia, se gestaban luchas de poder que amenazaban con desestabilizar el delicado equilibrio de la sociedad. Mientras las clases nobles se entregaban a las intrigas palaciegas, los bushi comenzaban a forjar su propia identidad, forjando un camino que culminaría en el célebre código del samurái. Los bushi eran, en esencia, los guardianes de la tierra, quienes defendían los territorios de sus señores frente a invasiones y revueltas. Pero, ¿qué era lo que realmente impulsaba a estos guerreros a luchar? Era el eco de un profundo sentido del deber y la lealtad, que comenzaba a establecerse como los cimientos de su existencia. Con la creciente inestabilidad en el poder de la corte, muchos nobles comenzaron a confiar en estos guerreros para mantener el control sobre sus dominios, otorgándoles una influencia que iba más allá de lo meramente militar. A medida que los bushi se alineaban con clanes poderosos, su papel se transformaba. Ya no eran solo mercenarios al servicio de la nobleza, se convertían en actores clave en el juego político. La lealtad y el honor, pilares del código que más tarde definiría a los samuráis, comenzaban a tomar forma en la conciencia colectiva de estos guerreros. Pero, ¿cómo se gestó esta transformación? La respuesta radica en el entrelazamiento de la guerra, la cultura y la identidad. El periodo Heian fue testigo de la creación de una serie de manuales y tratados que comenzaron a difundir las virtudes del guerrero: valentía, lealtad y honor. Estas enseñanzas resonaban en el corazón de aquellos que luchaban, y el concepto de Bushido, el camino del guerrero, empezaba a tomar forma, aunque aún en sus primeras etapas. Era posible que el destino de Japón estuviera más ligado a estos guerreros de lo que la historia ha querido admitir. Mientras los bushi consolidaban su poder, el arte de la guerra evolucionaba. Las técnicas de combate se perfeccionaban y las armas se volvían más sofisticadas. La katana, que más tarde se convertiría en un símbolo inquebrantable del samurái, comenzó a ser forjada con un meticuloso arte, convirtiéndose no solo en un arma, sino en un objeto sagrado. Cada espada portaba consigo la esencia del guerrero, un legado que trascendía generaciones. Pero, ¿qué secretos ocultaba realmente la forja de estas espadas? ¿Qué energías se entrelazaban en el acero al calor del fuego? El ascenso de los bushi no fue solo una cuestión de poder militar, sino también un fenómeno social. La imagen del guerrero se entrelazaba con la cultura popular, surgiendo en poemas y relatos que exaltaban sus hazañas. La literatura comenzaba a reflejar la vida de estos guerreros, creando un mito que perduraría en el tiempo. Las historias de valentía y honor se contaban a la luz de las hogueras, desdibujando la línea entre realidad y leyenda. En este contexto, los bushi se convirtieron en los verdaderos héroes del pueblo, llevando consigo la promesa de un futuro donde la lealtad y el honor serían las brújulas que guiarían a Japón. Sin embargo, a medida que la influencia de los bushi aumentaba,
también lo hacía la tensión entre los clanes. Las luchas internas por el poder se intensificaban, y la sombra de la guerra comenzaba a cernirse sobre el archipiélago japonés. Las traiciones y alianzas fluctuantes dejaban un rastro de incertidumbre, y los Bushi se encontraron en medio de un enigma que desafiaba su lealtad y determinación. ¿Podrían mantener su integridad en un mundo donde el honor y la traición eran a menudo dos caras de la misma moneda? Así, mientras los Bushi moldeaban su destino en el crisol de la guerra y la cultura, un nuevo desafío se acercaba. La consolidación del poder de los clanes y el surgimiento de conflictos internos presagiaban una era de violencia y caos, donde el verdadero espíritu de los samuráis sería puesto a prueba. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el desarrollo del Bushido, el código de honor que definiría no solo a los guerreros, sino también el destino de toda una nación. ¿Están listos para descubrir cómo estas antiguas enseñanzas moldearon la ética y la conducta de los samuráis? Esa influencia creciente de los Bushi no tardaría en dar lugar a un conjunto de principios que definirían no solo su conducta en el campo de batalla, sino también su lugar en la sociedad japonesa. Así, en las sombras de la historia, emergía el Bushido, el código del honor que se convertiría en la brújula moral de los samuráis. Pero, ¿qué es lo que realmente constituye este enigmático código que ha fascinado a generaciones? ¿Y cómo logró entrelazarse con la esencia misma del ser samurái? El Bushido, que se traduce como el camino del guerrero, no fue simplemente un conjunto rígido de reglas, era un profundo y complejo tejido de valores que abarcaba la lealtad, el coraje, la compasión y la justicia. En sus inicios, este código se forjó en el fragor de la batalla y en los susurros de la filosofía zen, donde la serenidad y la concentración se entrelazaban con la ferocidad del combate. Los samuráis no eran solo guerreros, eran guardianes de un legado que veneraban profundamente. ¿Acaso no es este un eco de la lucha interna que todos enfrentamos, entre lo que somos y lo que aspiramos a ser? A medida que el Bushido se consolidaba, su influencia se extendía más allá de la esfera militar, infiltrándose en la vida cotidiana de los samuráis. La lealtad hacia el señor feudal, conocido como daimyo, se convertía en un imperativo moral, un deber que trascendía la mera obligación. La traición, en este contexto, no solo era un acto de deslealtad, sino una mancha permanente en el honor familiar y personal. Pero, ¿cuántos de estos guerreros realmente comprendían la profundidad de su compromiso? ¿Era el honor una elección o una carga heredada? En este contexto, el Bushido también abrazó el concepto del seppuku, un ritual de suicidio que simbolizaba la redención y la preservación del honor. Este acto extremo no era visto como una derrota, sino como una manera de restaurar la dignidad perdida en un mundo donde la vergüenza podía ser más devastadora que la muerte misma. La pregunta que resuena en las mentes de quienes estudian esta tradición es: ¿podría uno realmente encontrar la paz a través del sacrificio? Las enseñanzas del Bushido fueron transmitidas de generación en generación, moldeando la identidad samurái y dejando una huella indeleble en la cultura japonesa. En los tranquilos monasterios, los ancianos compartían historias de valentía y sacrificio, mientras los jóvenes aprendían no solo a manejar la espada, sino a cultivar la mente y el espíritu. Pero ¿cuántos de estos ideales sobrevivieron al paso del tiempo? ¿Y cuántos se desvanecieron en el aire como un susurro olvidado? El eco de estos principios reverberó a través de las eras, desde el período Kamakura hasta la era moderna, donde el Bushido se transformó y adaptó a las nuevas realidades sociales. La llegada de Occidente y las demandas de un mundo cambiante presentaron un dilema para los samuráis: ¿debían aferrarse a sus antiguas costumbres o adaptarse a las nuevas exigencias de la época? La tensión entre el honor y la modernidad se convertiría en un tema recurrente, mientras los samuráis buscaban su lugar en un Japón que ya no era el mismo.
La tradición sería su salvación o su condena. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, el eco de la guerra y la lucha por el poder comenzará a cobrar vida. La era de los clanes se avecina, un periodo en el que los samuráis no solo lucharon por su honor, sino también por la supremacía en un Japón dividido. Los conflictos internos que surgirían entre clanes marcarían el destino de una nación entera. Y en medio de esta vorágine, la pregunta permanece: ¿qué legado dejarán aquellos que se enfrentan a la sombra de la guerra y la traición? Esa crisis no tardaría en dar paso a un enigma aún más profundo: la consolidación del poder de los clanes samurái durante el periodo Kamakura. En esta era, los clanes no solo luchaban por el dominio territorial, sino que también tejían la compleja red de lealtades y rivalidades que definiría el destino de Japón. A medida que el shogunato emergía, los ecos de la guerra resonaban en cada rincón del archipiélago, mientras los clanes forjaban alianzas y desataban conflictos, sumergiendo al país en un ciclo interminable de honor y venganza. Los clanes, como el viento que sopla a través de los campos de arroz, eran entidades poderosas y mutables. Algunos, como los Minamoto, se alzaron con fuerza, mientras otros, como los Taira, buscaron consolidar su influencia a través de intrigas y guerra. La era de los clanes no era solo una lucha por el poder físico, era una batalla por la identidad, por el legado que dejarían a las generaciones venideras. ¿Qué secretos escondían estos clanes en las sombras de sus castillos, en los susurros de sus guerreros? A medida que el periodo Kamakura se desarrollaba, la figura del samurái comenzó a transformarse. Ya no eran solo guerreros, se convertían en administradores, en guardianes de un nuevo orden. El código del Bushido, forjado en la fragua del combate, se adaptaba a estas nuevas realidades. Pero, ¿acaso el honor puede coexistir con la ambición desenfrenada? Las lealtades se ponían a prueba, y los clanes que una vez fueron aliados podían volverse enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Este escenario cambiante no solo alimentaba la guerra, sino que también nutría el espíritu de un Japón que comenzaba a definir su destino. El conflicto interno era inminente. Las disputas por la tierra y el poder se intensificaron, y las alianzas se convirtieron en traiciones. En este ambiente de tensión, dos de los clanes más poderosos, los Taira y los Minamoto, se encontraron en una lucha que cambiaría el curso de la historia japonesa. La guerra Genpei, que estallaría en el siglo XII, sería el clímax de esta era de clanes, donde el honor sería probado en el fragor del combate. Pero, ¿qué llevó a estos guerreros a empuñar sus espadas no solo en defensa de la patria, sino también en busca de un legado eterno? Cada batalla, cada caída, cada victoria, se entrelazaba con relatos de heroísmo y traición. Como si de un tablero de shogi se tratara, las piezas se movían, y el destino de Japón pendía de un hilo. Los clanes, con sus complejas historias y luchas internas, se convirtieron en los arquitectos de un nuevo orden en el país del sol naciente. La vida de un samurái en esta época era un constante tira y afloja entre el deber y el deseo. Mientras luchaban en el campo de batalla, sus corazones latían con la esperanza de un futuro en el que el honor no se viera eclipsado por la ambición. Sin embargo, en cada victoria se ocultaba la semilla de la próxima traición. La vida de un guerrero estaba marcada por decisiones que resonarían a través de los siglos. ¿Podrían realmente encontrar la paz en un mundo donde la guerra era un arte, y el honor, una carga? Con el tiempo, el shogunato de Kamakura se consolidó, pero no sin dejar en su estela un rastro de conflictos y rivalidades sin resolver. Los clanes que habían luchado con fervor por el poder pronto se darían cuenta de que su ambición podría convertirse en su propia trampa. La sombra de la guerra seguía acechando, recordando que incluso los más grandes guerreros podían caer. Mientras el eco de las espadas resonaba en el aire,
un nuevo capítulo se acercaba a la historia de Japón. La guerra Genpei, con su carga de gloria y tragedia, estaba a punto de estallar, marcando un hito decisivo en la lucha de los clanes. ¿Sería este el fin de la era de los clanes o el comienzo de algo aún más grande? Las respuestas aguardan en las páginas del tiempo, donde el honor y la guerra se entrelazan en un eterno ciclo de lucha. Esa lucha interna entre clanes no tardaría en desatar una tormenta que transformaría el paisaje de Japón para siempre. La guerra Genpei, un conflicto titánico entre los clanes Taira y Minamoto, se erigió como un hito decisivo en la historia del país, un eco de ambición y rivalidad que resonaría a través de los siglos. En su esencia, esta guerra no fue solo un choque de espadas y estrategias, fue una manifestación visceral de honor, traición y la búsqueda del poder supremo. Durante el periodo Heian, los Taira, con su vasta riqueza y su influencia en la corte imperial, parecían invulnerables, como un coloso que se alzaba sobre sus rivales. Sin embargo, en las sombras, los Minamoto, aunque menos favorecidos, comenzaron a forjar su camino hacia la venganza. ¿Qué les impulsó a levantarse contra el dominio de los Taira? La historia nos susurra secretos de descontento, de guerreros que llevaban en sus corazones la llama del honor y la nostalgia por un pasado que les pertenecía. La chispa que encendería la guerra fue el conflicto por el control del poder imperial. La muerte del emperador Go Shirakawa en 1180 dejó un vacío que los Taira intentaron llenar, pero su ambición desmedida los convirtió en un blanco fácil. Los Minamoto, liderados por el astuto Minamoto no Yoritomo, vieron en esta situación una oportunidad para reclamar lo que consideraban su herencia. Así comenzó un enfrentamiento que se tornaría épico, un duelo entre los guerreros del mar y los del monte, un viaje a través de paisajes de sangre y honor. Las batallas de la guerra Genpei se libraron en diversos frentes, desde las costas de la isla de Honshu hasta los bosques de las montañas de Yoshino. El eco de los gritos de guerra resonó en la memoria colectiva. Las fuerzas Taira, confiadas en su superioridad numérica, se encontraron con la astucia y el ingenio de los Minamoto, quienes, a pesar de ser menos en número, utilizaron tácticas de guerrilla que desestabilizaron a su enemigo. ¿No es curioso cómo a veces la inteligencia puede superar a la fuerza bruta? Cada enfrentamiento se convertía en un capítulo narrado por el destino, donde la victoria y la derrota bailaban en una danza macabra. Una de las batallas más significativas tuvo lugar en el río Dan no Ura, un escenario que se convertiría en el epitafio de la dinastía Taira. En un conflicto que simbolizaba el choque de titanes, las fuerzas de los Minamoto, lideradas por Yoritomo y su hermano Yoshitsune, lograron una victoria aplastante, marcando el ocaso de un clan que había dominado durante demasiado tiempo. El mar se tornó rojo, y las olas parecían lamer las heridas de un legado que se desvanecía. ¿Qué queda de un clan que fue una vez poderoso, convertido ahora en un recuerdo ahogado por la historia? A medida que la guerra se acercaba a su fin, las sombras de la traición y el sacrificio se cernían sobre los sobrevivientes. La caída de los Taira no solo significó un cambio en el poder, representó con acento agudo el inicio de una nueva era en Japón. Con la victoria de los Minamoto en 1185, se sentaron las bases para el primer shogunato, un sistema que cambiaría para siempre la estructura política del país. Pero, ¿realmente fue un cambio para bien? ¿O fue el inicio de una era de sombras y conflictos que aún resonarían en el futuro? Los ecos de la guerra Genpei no solo se sintieron en el campo de batalla, sino que también reverberaron en la cultura y la sociedad japonesa. El Bushido, el código de honor que definiría a los samuráis, se forjó en las llamas de este conflicto. Los ideales de lealtad, valentía y sacrificio se convirtieron en la esencia misma de la identidad samurái. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuánto de ese honor se perdió en la búsqueda desenfrenada del poder?
La guerra Genpei fue un enigma que reveló la naturaleza humana en su forma más cruda y sublime. Un conflicto que, a través de sus matices, nos invita a reflexionar sobre la dualidad del honor y la guerra. Las historias de héroes y villanos se entrelazan, y en cada relato se vislumbra una lección que trasciende el tiempo. Ahora, al mirar hacia el horizonte que se presenta ante nosotros, es crucial entender cómo este conflicto pavimentó el camino hacia el establecimiento del primer shogunato. Con el eco de las espadas aún resonando en nuestros oídos, nos dirigimos al siguiente capítulo, donde exploraremos el nacimiento de una nueva era en Japón, el shogunato Kamakura. ¿Qué secretos nos deparará esta transición? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en dar paso a un nuevo orden que cambiaría para siempre el rostro de Japón. En el oscuro telón de fondo de la guerra Genpei, donde clanes rivales se enfrentaban en una lucha feroz por el poder, emergió una figura clave, Minamoto no Yoritomo. Su éxito en la contienda no fue solo el resultado de la habilidad militar, sino el inicio de un enigma que daría forma a la historia japonesa, el establecimiento del shogunato Kamakura. Cuando Yoritomo se alzó triunfante en 1185, no solo había derrotado a los Taira, sino que había hecho mucho más. En un acto que resonaría a través de los siglos, se convirtió en el primer shogun de Japón, un título que significaba comandante en jefe de las fuerzas militares. En ese momento, el poder se trasladó de la corte imperial, que había dominado durante el periodo Heian, hacia una nueva élite, los samuráis. Pero, ¿cómo ocurrió este cambio monumental? La respuesta se encuentra en la búsqueda de un orden que pudiera garantizar la paz y la estabilidad en un país desgarrado por la guerra. Yoritomo, al establecer su gobierno en Kamakura, en la costa de Kanagawa, dio inicio a una nueva era. Este shogunato no solo fue un sistema de gobierno militar, fue el símbolo del ascenso de los guerreros samuráis, quienes, a partir de ese momento, se convertirían en la clase dominante en la sociedad japonesa. En los años siguientes, el shogunato Kamakura instauró un sistema administrativo que integraba a los samuráis en el tejido del poder. En lugar de ser meros soldados al servicio de los nobles, los samuráis empezaron a convertirse en señores de tierras, recibiendo feudos a cambio de su lealtad y servicio. El eco de este cambio reverberó en toda la nación. El samurái ya no era solo un guerrero, sino un miembro fundamental de la estructura social y política de Japón. Las enseñanzas del Bushido, el código de honor de los samuráis, comenzaron a tomar forma en este período, moldeando la ética y el comportamiento de esta nueva clase dominante. Pero, ¿qué implicaba realmente vivir bajo los principios del Bushido? En un mundo donde la lealtad y el honor eran la moneda de cambio, los samuráis no solo luchaban con su espada, sino también con su integridad. La vida era un delicado equilibrio entre el deber y el sacrificio, y muchos se preguntaban, ¿estaban dispuestos a perderlo todo por su código? Mientras tanto, los ecos de la guerra seguían resonando en el corazón de Japón. Aunque el shogunato prometía estabilidad, no pasaron muchos años antes de que las luchas internas comenzaran a aflorar nuevamente. Los clanes samuráis, aún recién formados, empezaron a rivalizar entre sí por el poder y la influencia. La sombra de la ambición se cernía sobre el nuevo orden, y la pregunta persistía: ¿podría realmente el shogunato Kamakura mantener la paz en un país donde la guerra había sido la norma? Mientras la historia avanzaba, los samuráis comenzaron a definir no solo su lugar en el mundo, sino también su legado. La figura del samurái se extendió más allá del campo de batalla. Se convirtió en un símbolo de honor, disciplina y un compromiso total con su causa. No obstante, este concepto de honor no estaba exento de contradicciones. Era la lealtad a un líder, incluso ante la injusticia, el verdadero camino del samurái.
La respuesta variaría de un guerrero a otro, pero el dilema moral siempre sería parte de su existencia. A medida que el shogunato Kamakura se consolidaba, el desafío de mantener el control sobre una nación fragmentada se volvía cada vez más complicado. La estabilidad que habían buscado los samuráis se empezó a ver amenazada por la discordia interna y las rivalidades entre clanes. El legado de Yoritomo se encontraba en una encrucijada, y la historia, en su interminable ciclo de conflicto y reconciliación, comenzaba a revelar nuevos misterios. Así, en este contexto de tensiones crecientes, se forjaba el camino hacia el próximo capítulo de la historia japonesa. El shogunato Kamakura, aunque pionero en el establecimiento de un nuevo orden, no sería el último en enfrentar los desafíos del poder. Pronto, el período Muromachi se erigiría como el escenario de un esplendor cultural, donde los samuráis experimentarían un auge sin precedentes. Pero, ¿qué nuevas historias de honor y guerra se desvelarían en esta próxima era? Esa crisis no tardaría en dar paso a un nuevo orden. En el siglo XIV, Japón se sumergía en un periodo de transformación que cambiaría para siempre el rostro de la nación. Con el declive del shogunato Kamakura y la inestabilidad política que lo acompañaba, el shogunato Ashikaga emergió como un faro de esperanza en medio del caos. Este ascenso no solo significaría el control militar, sino también el inicio de un periodo de esplendor cultural, donde los samuráis se encontrarían en la cúspide de su legado. El periodo Muromachi, que se extendió desde 1336 hasta 1573, se caracterizó por una vibrante interacción entre la guerra y la paz, el arte y la tradición. La familia Ashikaga, liderada por el shogun Ashikaga Takauji, no solo consolidó su poder a través de alianzas estratégicas y batallas decisivas, sino que también promovió una era de refinamiento cultural. ¿Cómo es posible que en un tiempo de conflicto, el arte y la filosofía florecieran con tal intensidad? Durante este periodo, los samuráis encontraron su lugar no solo en el campo de batalla, sino también en la vida cultural y artística de Japón. El Zen, una corriente del budismo que promovía la meditación y la simplicidad, comenzó a influir profundamente en la estética samurái. Los guerreros no solo eran hábiles en el uso de la espada, sino que también se convertían en mecenas de las artes, fomentando el desarrollo de la poesía, la pintura y la ceremonia del té. ¿Qué misterios contenía esta búsqueda de la belleza en medio del conflicto? El arte del bonsai, las sofisticadas ceremonias del té y la poesía haiku se convirtieron en expresiones de un nuevo ideal samurái, donde el honor y la sensibilidad artística coexistían. La influencia de la cultura china también se hizo evidente en esta época. Los samuráis adoptaron el confucianismo como un marco moral que complementaba su código de honor. Este entrelazado de ideas y prácticas transformó a los samuráis en figuras complejas, cuyas vidas trascendían la mera guerra. Pero, ¿qué impulsaba a estos guerreros a buscar la belleza mientras su mundo estaba plagado de sangre y traición? Sin embargo, el shogunato Ashikaga también enfrentó desafíos internos. Las luchas de poder entre los daimyo, los señores feudales que comenzaron a acumular poder, comenzaron a socavar la autoridad del shogunato. Las rivalidades y las disputas territoriales se multiplicaron, creando un eco de tensiones que resonaría a lo largo de la historia japonesa. Este descontento interno presagiaba la llegada de un período tumultuoso, un enigma que se iría desvelando en los años venideros. El esplendor cultural del período Muromachi no fue solo un fenómeno artístico, sino un reflejo de la identidad samurái en transformación. Las influencias budistas y confucianas ofrecían un nuevo prisma a través del cual los samuráis podían entender su lugar en el mundo. La búsqueda del equilibrio entre la guerra y la paz, entre la espada y el pincel, se convirtió en una búsqueda de significado en sus vidas. ¿Podría un guerrero encontrar su honor no solo en la victoria,
sino también en la creación artística? A medida que la cultura florecía, el eco de la guerra seguía presente, susurrando a los samuráis los peligros que acechaban en las sombras. Las tensiones entre los clanes se intensificaron, y la fragilidad del shogunato Ashikaga se hizo evidente. La historia, a menudo, es un ciclo interminable de ascensos y caídas, y el periodo Muromachi no sería la excepción. A pesar de la riqueza cultural que ofrecía, la inminente descomposición del poder Ashikaga se cernía como una sombra inquietante. Los vientos de cambio se acercaban, y la paz que había disfrutado Japón estaba destinada a ser interrumpida por el caos. ¿Qué fuerza desataría las guerras Onin? Un conflicto que sumiría al país en un siglo de desolación. La fragilidad del equilibrio alcanzado por el shogunato estaba a punto de ser desafiada, y el legado de los samuráis se vería forzado a adaptarse una vez más ante la vorágine de la guerra. Así, mientras el esplendor cultural del periodo Muromachi se deslizaba hacia su final, la historia se preparaba para desplazar su foco. Las guerras Onin se acercaban rápidamente, prometiendo no solo desastres, sino también la oportunidad de redefinir el papel de los samuráis en un Japón en crisis. ¿Qué nuevos caminos se abrirían en medio de la devastación? La respuesta aguarda en los ecos de un tiempo que, aunque turbulento, seguiría dando forma a la esencia de la identidad japonesa. Esa era una época de esplendor para el shogunato Ashikaga, un periodo que prometía estabilidad y crecimiento cultural. Sin embargo, como las nubes oscuras que se acumulan en el horizonte, la tensión comenzó a gestarse en las sombras. Las disputas por el poder, alimentadas por viejas rencillas y ambiciones desmedidas, no tardarían en desbordarse. Así, en el año 1467, estallaría un conflicto que marcaría el inicio de las guerras Onin, un periodo que sumiría a Japón en un caos sin precedentes, conocido como el Sengoku, o la época de los estados en guerra. La chispa que encendió esta conflagración fue una disputa aparentemente trivial, un desacuerdo sobre la sucesión del shogunato. En el centro de esta tormenta se encontraban dos clanes rivales, los Yamana y los Hosokawa. Ambos, aliados del shogunato, se encontraron atrapados en una lucha por la influencia y el control de Kioto, la capital imperial. Pero, ¿qué llevó a estos poderosos guerreros a enfrentarse de tal forma? La historia nos dice que, bajo la superficie, el honor y la venganza estaban entrelazados en un oscuro juego de poder. La guerra se desató con una violencia sorprendente. Con cada batalla, los samuráis, que hasta entonces habían luchado bajo un código de honor, se sumergieron en un océano de caos y destrucción. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla, y los antiguos lazos de lealtad se desvanecieron en el aire espeso del conflicto. Kioto, una vez un centro de cultura y arte, se transformó en un eco de gritos y espadas chocando. ¿Era este el legado que los samuráis habían deseado construir o se habían perdido en su propia ambición? A medida que las guerras Onin avanzaban, cada clan buscaba obtener la supremacía, y los antiguos códigos de honor se desgastaban. La lucha no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en las intrigas palaciegas, donde los samuráis se convirtieron en piezas de un juego de ajedrez, manipulados por sus líderes. La traición se convirtió en una constante, y el honor, una sombra de lo que había sido. Los efectos de este conflicto se extendieron más allá de las fronteras de Kioto. Las guerras Onin no solo marcaron el inicio de un siglo de guerra civil, sino que también transformaron la estructura social de Japón. Los daimios, señores feudales que habían estado bajo el dominio del shogunato, comenzaron a consolidar su poder, desafiando la autoridad del shogunato Ashikaga. ¿Acaso esta fragmentación del poder no era un reflejo de la lucha interna del espíritu samurái, dividido entre el deber y la ambición personal? Con cada victoria y pérdida, la esencia del samurái fue puesta a prueba.
La guerra se volvió no solo una cuestión de supervivencia, sino también de identidad. Mientras algunos luchaban por mantener la tradición y el honor, otros se dejaban llevar por la vorágine del poder. En este contexto, las lecciones del Bushido comenzaron a desvanecerse, dejando solo ecos de lo que una vez fue un camino sagrado para los guerreros. A lo largo de las guerras Onin, el campo de batalla se convirtió en un reflejo de la lucha interna del Japón feudal. La violencia y la traición alcanzaron niveles inimaginables, y la tierra que alguna vez fue un hogar de paz se transformó en un paisaje de ruinas. Las ciudades estaban llenas de sombras, y los samuráis, esos antiguos guardianes del honor, se encontraron atrapados en un ciclo interminable de conflicto y caos. Pero, ¿qué legado dejarían estas guerras? A medida que los samuráis se enfrentaban a su propia decadencia, una nueva era comenzaba a gestarse. El eco de las batallas resonaría a través del tiempo, dando forma a un Japón que, aunque desgarrado por la guerra, se preparaba para encontrar nuevas formas de unidad. Así, mientras el polvo de las guerras Onin comenzaba a sentarse, el horizonte se teñía de una nueva promesa: el surgimiento de los daimyo, señores de la guerra que pelearían por un Japón unificado. La historia nos invita a reflexionar sobre el costo del conflicto. ¿Es el precio del poder la pérdida de la esencia misma de lo que significa ser un guerrero? En esta época de sombras y luz, los caminos de los samuráis se bifurcarían en direcciones inciertas. Y mientras el eco de los combates aún resonaba en el aire, la historia de los señores de la guerra estaba a punto de comenzar, un capítulo que prometía ser tan intrigante como devastador. Esa crisis no tardaría en transformarse en un teatro de ambición y traiciones, donde los daimyo se erguían como titanes en un paisaje de guerra y desolación. En el período Sengoku, Japón fue un mosaico de estados en conflicto, un escenario donde el eco de las espadas resonaba en cada rincón. Los señores feudales samurái, los daimyo, lucharon no solo por territorios, sino por la esencia misma del poder, el honor y la supervivencia. En esta era de incertidumbre y rivalidades, el misterio de sus estrategias y alianzas se despliega ante nosotros como un antiguo pergamino, esperando ser desentrañado. Los daimyo eran más que simples líderes militares, eran figuras complejas, moldeadas por la guerra y la tradición. Algunos emergieron de clanes ilustres, mientras que otros surgieron de la nada, arrastrados por la marea de la ambición. Pero, ¿qué motivaba a estos hombres en su búsqueda incesante de dominio? La lealtad, el honor y, a menudo, la traición se entrelazaban en una danza mortal. Cada batalla se convirtió en un capítulo de su historia personal, cada victoria un paso más hacia una gloria efímera. En las tierras de los daimyo, los castillos se alzaban como fortalezas inexpugnables, testigos silenciosos de conspiraciones y alianzas. Era en estos muros donde se forjaban pactos y se urdían traiciones. La lealtad era un bien escaso, y cada daimyo sabía que la confianza podía ser tan volátil como el viento que soplaba a través de los campos de batalla. ¿Cuántas veces se sellaron acuerdos con un apretón de manos, solo para ser quebrantados al siguiente amanecer? La lucha por el poder no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en las sombras. Espías y emboscadas se convirtieron en herramientas estratégicas, donde el ingenio podía ser tan valioso como la fuerza bruta. El arte de la guerra se mezclaba con el arte de la manipulación, y las victorias a menudo dependían de la astucia más que de la valentía. En este juego mortal, los daimyo aprendieron que un solo error podía costarles no solo la vida, sino el legado de sus ancestros. El período Sengoku fue un caldero de innovación militar. Con el surgimiento de nuevas tácticas y el uso de armas de pólvora, los daimyo tuvieron que adaptarse rápidamente. La batalla de Nagashino en 1575 marcó un hito en la historia militar japonesa, donde el uso de arcabuces cambió el rumbo del combate. Pero,
¿Fue la tecnología realmente la clave del éxito, o había algo más en juego? La respuesta se encuentra en el espíritu indomable de los samuráis, que, en su esencia, eran guerreros de honor. Las alianzas estratégicas, conocidas como kunis, jugaron un papel crucial en el ascenso de estos señores de la guerra. A medida que los daimyo se unían para enfrentar amenazas comunes, las traiciones y los giros inesperados se convirtieron en un pan de cada día. La historia de la familia Takeda, por ejemplo, es un testimonio de cómo la ambición puede llevar a la grandeza, pero también a la ruina. Su enfrentamiento con Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu no solo definió el destino de un clan, sino que resonó en toda la nación. Sin embargo, el conflicto no se limitaba a las batallas. Las luchas internas entre los daimyo también reflejaban las tensiones sociales que se gestaban en el corazón de Japón. La nobleza samurái, a menudo, se enfrentaba a los campesinos o a la clase comerciante, creando un caldo de cultivo para el descontento. ¿Qué precio tenía la paz, y a quién se debía realmente la lealtad en tiempos de guerra? Estas preguntas resonaban en el aire, mientras los campesinos veían cómo sus vidas eran arrastradas por las ambiciones de los poderosos. A medida que el caos se intensificaba, las figuras emergentes comenzaron a dejar su huella. Oda Nobunaga, con su carisma y astucia, se convirtió en un símbolo de la nueva era. Su deseo de unificar Japón lo llevó a desafiar a los clanes tradicionales, pero no sin hacer enemigos en el camino. Las traiciones que marcaron su ascenso son el reflejo de un tiempo en que la lealtad se compraba y vendía, y donde la supervivencia del más fuerte era la única certeza. En este laberinto de poder, honor y guerra, los daimyo no solo luchaban por su dominio, sino que también tejían el futuro de Japón. Cada batalla, cada alianza, cada traición, formaba parte de un enigma más grande. Pero, ¿podría un país tan fragmentado encontrar alguna vez la unidad? ¿O estaban condenados a seguir luchando en un ciclo interminable de conflicto y venganza? Así, el eco de los samuráis resuena a través de los siglos, mientras el período Sengoku se convierte en un capítulo oscuro y fascinante de la historia japonesa. A medida que este capítulo llega a su fin, nos preparamos para adentrarnos en una nueva era, donde los hombres que alguna vez fueron rivales se unirían bajo un solo estandarte. La unificación de Japón está a la vuelta de la esquina, y con ella, el destino de una nación se transformará para siempre. Esa crisis no tardaría en encontrar a sus arquitectos, hombres de ambición y estrategia que, en medio del caos del período Sengoku, se convertirían en los artífices de una nueva era. En este oscuro laberinto de luchas y traiciones, emergieron figuras como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, cada uno dejando su huella indeleble en la historia de Japón. Pero, ¿qué misterios y secretos se ocultaban tras sus decisiones y acciones? Oda Nobunaga, el primero de estos titanes, fue un revolucionario que desafió las convenciones de su tiempo. Con su astucia y brutalidad, inició su campaña para unificar Japón en la segunda mitad del siglo XVI. Su visión era clara: un Japón unificado bajo un solo gobernante, pero sus métodos eran tan despiadados como audaces. A través de tácticas innovadoras y una feroz determinación, Nobunaga conquistó vastos territorios, pero su ascenso no fue sin enemigos. En una noche fatídica, su ambición chocaría con la traición, cuando uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, se volviera contra él y lo asesinara en el templo Honnoji. ¿Fue la ambición de Nobunaga su mayor fortaleza o su mayor debilidad? El eco de su muerte resonaría profundamente en el corazón de Japón, creando un vacío de poder que sería rápidamente reclamado por Toyotomi Hideyoshi. Este antiguo campesino, que había escalado hasta convertirse en un formidable líder militar,
entendió que la unificación requería no solo fuerza, sino también astucia política. Con una habilidad inigualable para formar alianzas y una feroz lealtad a la causa de Nobunaga, Hideyoshi se convirtió en el heredero de su legado. El eco de su voz resonaba en los valles y montañas, mientras desplegaba su estrategia para consolidar el poder, incluyendo la famosa campaña de invasión a Corea. Sin embargo, su ambición lo llevó a enfrentamientos que desatarían nuevos conflictos. ¿Es posible que su deseo de gloria sembrara las semillas de futuras divisiones? Mientras tanto, en la penumbra de esta narrativa, surgió Tokugawa Ieyasu, un maestro del juego político y la paciencia. Después de la muerte de Nobunaga y la caída de Hideyoshi, Ieyasu se movió como una sombra, esperando el momento oportuno para actuar. Su victoria en la batalla de Sekigahara en 1600 selló su destino y el de Japón. Este enfrentamiento decisivo no solo significó la muerte de sus adversarios, sino el inicio del shogunato Tokugawa, un régimen que traería consigo una era de estabilidad y paz. Pero, ¿a qué precio se había logrado esta unificación? Las sombras de los caídos aún acechaban, y el costo de la paz era un misterio que resonaría a través de los siglos. La unificación, aunque celebrada, no estaba exenta de críticas. Las tácticas brutales y las estrategias despiadadas de estos líderes fueron un tema de debate. ¿Eran realmente héroes o simplemente hombres atrapados en su propio egocentrismo? Mientras Ieyasu establecía un nuevo orden, los ecos de las antiguas rivalidades no desaparecieron, se transformaron, se ocultaron en los pliegues de la historia, esperando el momento de resurgir. La paz fue una ilusión construida sobre un terreno de sangre y traición. Este periodo de unificación trajo consigo una transformación radical en la estructura social y política de Japón. El samurái, una figura central en la guerra, comenzó a adaptarse a un nuevo rol en la sociedad pacífica que se estaba formando. La guerra había sido su razón de ser, pero ahora se enfrentaban a un dilema existencial: cómo encontrar un propósito en un mundo que parecía haber olvidado el sonido de la espada desenvainándose. A medida que la unificación de Japón se consolidaba, también lo hacía el legado del Bushido, el código que había guiado a los samuráis a lo largo de los siglos. Pero, en este nuevo contexto, ¿seguirían siendo relevantes los antiguos valores de honor y lealtad? ¿O se convertirían en meros ecos de un pasado glorioso, perdidos en el tiempo? Así, el capítulo de la unificación de Japón se cerraba, pero no sin dejar un rastro de preguntas que resonarían en el futuro. La paz, en su esencia, es un estado frágil, y el shogunato Tokugawa estaba destinado a ser un experimento, una balanza delicada entre el poder y la justicia. Con los samuráis en un nuevo rol, el siguiente capítulo nos llevará a explorar cómo este orden pacífico se mantuvo, y cómo los guerreros del ayer se adaptaron a un Japón que, aunque unificado, aún guardaba secretos en sus sombras. Esa unificación, tan ansiada, no solo trajo consigo un nuevo orden, sino que también cimentó las bases de una paz duradera que moldearía el destino de Japón por más de 2 siglos. El shogunato Tokugawa, instaurado por Ieyasu en 1603, emergió como un faro en medio de la tempestad, ofreciendo estabilidad a un país que había sido desgarrado por conflictos interminables. Sin embargo, dicha paz no llegó sin su propia serie de enigmas y ajustes para aquellos que, durante generaciones, habían sido forjados en el fuego de la guerra. Los samuráis, antaño guerreros indomables, se encontraron ante un dilema: cómo adaptarse a un Japón unificado donde las batallas eran cada vez más escasas. El eco de la espada que resonaba en el campo de batalla se había apagado, y con ello, la esencia misma de su existencia parecía desvanecerse. La vida del samurái ya no giraba en torno a la lucha, sino que debía encontrar un nuevo propósito, un nuevo sentido de honor en tiempos de paz.
La era Tokugawa se caracterizó por el sistema de castas, donde los samuráis, ahora una élite burocrática, desempeñaron un papel esencial en la administración del Estado. En este nuevo mundo, el código del Bushido, que una vez exaltó la valentía en la batalla, se transformó en un conjunto de principios que enfatizaba la lealtad y la ética en la vida cotidiana. Pero, ¿era este un verdadero reflejo de su honor, o simplemente un intento de mantener viva la llama de un legado que se desvanecía? A medida que el tiempo avanzaba, las ciudades florecieron y la cultura experimentó un renacimiento. El arte, la literatura y la filosofía prosperaron bajo la sombra del shogunato. Sin embargo, en el corazón de esta tranquilidad, un sentimiento de inquietud comenzaba a gestarse entre los samuráis. ¿Era la paz realmente un fin, o un preludio de algo más oscuro? Las oportunidades de demostrar su destreza marcial se convirtieron en un lujo reservado para los torneos y las exhibiciones. La espada, símbolo de su estatus, se volvió un objeto de adorno más que un instrumento de guerra. Este cambio generó una profunda crisis de identidad en muchos de ellos. El guerrero, que una vez luchó por su señor, ahora se convertía en un funcionario que se despojaba de su armadura para vestir la vestimenta de la burocracia. ¿Era este el verdadero destino de los samuráis, o había un secreto más profundo esperando ser desenterrado en los pliegues del tiempo? El shogunato Tokugawa, con su enfoque en la paz y el control social, también implementó políticas de aislamiento. Japón cerró sus puertas al mundo exterior, manteniendo su cultura y tradiciones en una burbuja casi mística. Esta decisión, aunque en apariencia protectora, también suscitó preguntas inquietantes. ¿Qué secretos y conocimientos se estaban dejando de lado? ¿Qué misterios del mundo estaban aguardando más allá del horizonte? A medida que Japón se sumergía más en su propia introspección, los samuráis comenzaron a explorar nuevas formas de expresión. El Zen se convirtió en un refugio espiritual, ofreciendo una vía para canalizar su energía guerrera hacia la contemplación y el autocontrol. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿podría realmente un guerrero encontrar paz en la quietud, o la sangre de sus ancestros siempre clamará por un retorno a la batalla? Con el tiempo, las luchas internas de los samuráis se intensificaron. Algunos comenzaron a cuestionar la autoridad del shogunato, buscando volver a un pasado glorioso donde el honor se defendía con la espada. Así, en las sombras de la paz, comenzaron a gestarse movimientos que desafiaban el orden establecido. Aquellos que una vez fueron los guardianes de la tradición se convirtieron en los agentes del cambio. Pero, ¿sería este el inicio de un nuevo conflicto, o simplemente el eco de una historia que nunca se había cerrado? Mientras los samuráis luchaban por encontrar su lugar en un mundo en transformación, un nuevo desafío se acercaba silenciosamente. La llegada de fuerzas externas y los vientos del cambio pronto pondrían a prueba la resistencia de su legado. En el horizonte, se vislumbraba un futuro incierto, un mundo donde la espada y el honor serían desafiados de maneras que jamás habrían imaginado. Y así, mientras los samuráis buscaban su lugar en la historia, la calma que había reinado bajo el shogunato Tokugawa comenzaba a tambalearse, preparando el escenario para el declive del samurái, un capítulo que desvelaría las profundas transformaciones sociales y económicas que acechaban en la penumbra. Esa paz, que parecía un bálsamo para las heridas de guerra, no tardaría en revelar las fisuras que amenazaban con desmoronar el frágil orden establecido por el shogunato Tokugawa. En el seno de una sociedad que había florecido en la tranquilidad del período Edo, las sombras de la transformación social y económica comenzaban a extenderse, marcando el inicio del declive del poder samurái. ¿Cómo pudo una clase tan venerada, forjada en la batalla y el honor, sucumbir ante el avance inexorable del tiempo? En el corazón de esta metamorfosis se encontraba un Japón que, aunque pacífico, no permanecía inmóvil.
Las ciudades crecían, los comerciantes prosperaban y la agricultura se modernizaba. Con la introducción de nuevas técnicas de cultivo, la producción de arroz se disparó, alimentando no solo a los campesinos, sino también a un emergente y pujante comercio. Las urbes, como Edo, Osaka y Kioto, se convirtieron en centros de intercambio cultural y económico, donde el eco de las transacciones resonaba con fuerza. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos beneficiarios de esta prosperidad? Los samuráis, antaño guerreros temidos y respetados, se encontraron atrapados en un dilema. A medida que el poder de los comerciantes aumentaba, sus tierras, antaño vastas y fértiles, se vieron limitadas por el crecimiento de un sistema económico que no requería de su espada. El Bushido, el código que había guiado su vida, comenzó a desdibujarse en un mundo donde el oro y no la sangre dictaba el valor. Era posible que el honor de los samuráis, tan arraigado en la lucha, se desvaneciera en la cotidianidad de las transacciones comerciales. La transformación social no se limitó a la economía, también afectó a la estructura familiar. Las familias samurái, que antes se sostenían sobre el pilar del deber y la lealtad, comenzaron a experimentar cambios en sus dinámicas internas. El acceso a la educación y las oportunidades laborales se expandieron, permitiendo que los hijos de los campesinos accedieran a posiciones en la burocracia y en el comercio. Esta nueva élite emergente, que no dependía de la espada, comenzó a desafiar la antigua jerarquía. ¿Era este el comienzo del fin de la era del samurái, o simplemente una nueva fase en su evolución? El impacto de estas transformaciones se hizo evidente en el ámbito militar. Los samuráis, con su formación esmerada en el arte de la guerra, se vieron relegados a un papel secundario en un Japón que priorizaba la paz sobre el conflicto. La creación de un ejército de conscripción, que integraba a hombres de diversas clases sociales, significó que la exclusividad del combate ya no pertenecía a los guerreros. Las batallas que solían ser su razón de ser se convirtieron en ecos lejanos, y sus espadas, una vez símbolo de poder, comenzaron a acumular polvo en los estantes. Sin embargo, la sombra del descontento no tardaría en alzarse. A medida que la prosperidad económica se consolidaba, el desdén hacia los privilegiados de antaño crecía. Los samuráis, que antes eran venerados como protectores de la nación, se enfrentaron a un creciente resentimiento por su incapacidad para adaptarse a los tiempos. La percepción de que eran una carga para el nuevo orden se hizo cada vez más común. ¿Podrían los guardianes de la tradición sobrevivir en un mundo que parecía haberlos olvidado? Mientras el período Edo avanzaba hacia su ocaso, los cambios sociales y económicos no solo amenazaban el estatus de los samuráis, sino que también sembraban las semillas de un nuevo Japón. La llegada de Occidente estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, un torrente de ideas y tecnologías que desafiarían aún más las viejas costumbres. Las sombras de la historia se alargaban, presagiando un futuro incierto. Y así, mientras los samuráis contemplaban su legado, el eco de sus antiguas hazañas se desvanecía en el viento. La pregunta que se alzaba entre los susurros era: ¿podría el espíritu del samurái encontrar un nuevo camino en un Japón que se modernizaba a pasos agigantados? A medida que la historia avanzaba hacia la llegada de los barcos negros de Perry, el antiguo reino de los guerreros se enfrentaba a un dilema que cambiaría su destino para siempre. Esa crisis no tardaría en convertirse en un eco que resonaría a través de los siglos, un susurro de cambio que se acercaba a las costas japonesas. En 1853, cuando los barcos negros de Matthew Perry surcaron las aguas del puerto de Edo, el mundo de los samuráis se vería sacudido por un enigma que desbordaba los límites de su comprensión. La llegada de estas naves, símbolo del avance tecnológico y el imperialismo occidental, marcó un punto de inflexión que desdibujaría las fronteras de lo conocido.
¿Cómo reaccionaría una clase que había vivido bajo el código del honor y la tradición en un mundo que parecía desafiar esos mismos principios? Los samuráis, guardianes de un legado de guerra y honor, se encontraron ante un dilema inédito. Durante siglos, habían mantenido a Japón en un delicado equilibrio de aislamiento, preservando su cultura y sus costumbres de la influencia exterior. Sin embargo, la llegada de Perry y su escuadra de barcos de vapor traía consigo la promesa de comercio, pero también la sombra de la dominación. A medida que las naves se acercaban, los ecos de una nueva era resonaban en las conversaciones de los guerreros y los líderes, quienes debatían acaloradamente sobre si abrir las puertas de su tierra al mundo. El tratado que se firmó en 1854, conocido como el Tratado de Kanagawa, no solo abrió Japón al comercio exterior, sino que también desatendió la estructura de poder que había prevalecido durante siglos. Los samuráis, acostumbrados a ser los dueños del destino de su nación, se vieron confrontados con la creciente influencia de los comerciantes y diplomáticos extranjeros, quienes traían consigo no solo mercancías, sino también ideas radicalmente distintas sobre el gobierno y la sociedad. ¿Cómo podrían los defensores del Bushido navegar en un mar de incertidumbres donde el honor se transformaba en un concepto negociable? En este nuevo contexto, el papel de los samuráis comenzó a diluirse. Algunos vieron en la llegada de Occidente una oportunidad para modernizarse y adaptarse, mientras que otros se aferraron a la nostalgia de un pasado glorioso. ¿Acaso podrían reconciliar sus valores con las exigencias de un mundo en rápida transformación? Las tensiones se intensificaron, creando un caldo de cultivo para la disidencia y el descontento. Los samuráis que alguna vez fueron los pilares de la sociedad japonesa ahora se debatían entre la necesidad de adaptarse o el deseo de resistir. A medida que el comercio florecía y las influencias occidentales se infiltraban en todos los aspectos de la vida japonesa, los samuráis comenzaron a cuestionar su lugar en la sociedad. Las habilidades marciales que alguna vez fueron la base de su estatus ahora parecían desfasadas frente a la creciente modernización militar impulsada por la tecnología extranjera. ¿Podrían los guerreros de antaño sobrevivir en una era donde las balas reemplazaban a las espadas y los cañones desafiaban el arte de la guerra? La sombra del cambio se cernía sobre ellos, y en su interior, un conflicto aún más profundo comenzaba a gestarse. El impacto de la apertura de Japón también se reflejó en la economía. La llegada de comerciantes occidentales alteró las dinámicas económicas tradicionales, generando un flujo de riqueza que beneficiaba a unos pocos y dejaba a muchos samuráis en la pobreza. Atrapados entre la lealtad a sus señores y el deseo de una nueva vida, algunos guerreros tomaron caminos inesperados, aventurándose en el comercio o la política. ¿Qué futuro les aguardaba a aquellos que habían dedicado sus vidas a la espada y el honor en un mundo que ahora valoraba la riqueza y el poder por encima de la lealtad? El panorama se tornaba cada vez más confuso, con facciones dentro de la clase samurái divisándose entre los que abogaban por la modernización y los que clamaban por un retorno a los principios tradicionales. Las tensiones culminaron en el estallido de la restauración Meiji en 1868, una revuelta que pondría fin al shogunato Tokugawa y abriría las compuertas a una transformación radical en la estructura social de Japón. La lucha por el futuro del país se había convertido en una batalla por el alma misma de la clase samurái. Así, la llegada de Occidente no solo significó un cambio en el comercio y la política, sino que también dejó una marca indeleble en la identidad de los samuráis. En su búsqueda de un nuevo equilibrio, se enfrentaron a la pregunta más desconcertante de todas: ¿cómo podrían honrar su legado mientras se adaptaban a un mundo que nunca dejaría de evolucionar? La respuesta a esta pregunta sería el hilo conductor de la narrativa que seguiría, llevando a los samuráis al umbral de la modernidad y, a la vez, al ocaso de su existencia como clase privilegiada. El eco de sus decisiones resonaría más allá de su tiempo, y mientras el sol se ponía sobre una era,
la restauración Meiji aguardaba en las sombras, lista para redefinir el destino de Japón y de sus antiguos guardianes. Esa crisis no tardaría en alcanzar su clímax. Con la llegada del siglo XIX, Japón se encontraba en una encrucijada, atrapado entre la tradición y la modernidad. Los ecos de los cambios inminentes reverberaban en cada rincón de la nación, mientras el sistema feudal, que había dominado durante siglos, empezaba a tambalearse. La restauración Meiji, un acontecimiento que cambiaría el rumbo del país para siempre, se alzaba como un enigma en el horizonte. En 1868, un movimiento revolucionario emergió con la intención de derrocar el shogunato Tokugawa, un régimen que, si bien había traído estabilidad, había sellado a Japón en un aislamiento que lo mantenía alejado de las corrientes de innovación que barrían Occidente. La figura del emperador, un símbolo de la unidad nacional, fue invocada para restaurar el poder imperial, despojando a los samuráis de su influencia y su gloria. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta transformación para la clase guerrera que había definido la historia de Japón? La abolición del sistema feudal fue un acto de destreza política y militar, un golpe que resonó en los corazones de los samuráis. De repente, los hombres que habían vivido y muerto por el Bushido, el código de honor, se encontraron en un mundo que desestimaba sus valores. Las tierras que una vez gobernaron fueron redistribuidas, y sus privilegios, despojados. La sombra del samurái se desvanecía, y con ella, una herencia que se había construido a lo largo de siglos. ¿Podía el espíritu del guerrero sobrevivir a tal devastación? Las reformas Meiji promovieron la modernización de Japón a pasos agigantados. Se establecieron nuevas instituciones que reemplazaron a las viejas estructuras feudales, y se creó un ejército nacional moderno, en el que los samuráis, en su mayoría, no encontraban lugar. Sin embargo, en medio de este caos, surgieron figuras que intentaron fusionar el antiguo espíritu samurái con las nuevas exigencias de una nación en transformación. Los samuráis se vieron obligados a adaptarse o desaparecer, y muchos eligieron el camino de la resistencia, luchando contra un cambio que consideraban una traición a su legado. El eco de la resistencia se escuchó en varias revueltas, siendo la más notable la rebelión de Satsuma en 1877. Liderada por el carismático Saigo Takamori, este levantamiento fue un grito de desesperación que intentaba preservar la esencia del samurái en un mundo que lo relegaba a un mero recuerdo. La batalla fue feroz, pero el resultado fue inevitable. El nuevo ejército imperial aplastó la revuelta, marcando un hito en la historia japonesa que sellaría el destino de los guerreros. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta confrontación entre lo antiguo y lo nuevo? Mientras el polvo de la batalla se asentaba, los samuráis que sobrevivieron se enfrentaron a una realidad desoladora. Algunos encontraron nuevos roles en el emergente Japón, convirtiéndose en funcionarios, educadores o empresarios. Otros, sin embargo, quedaron atrapados en la nostalgia de un pasado glorioso, buscando consuelo en la cultura y las artes. La transformación de Japón no solo implicaba un cambio en el orden político y militar, sino también en la identidad nacional misma. ¿Podría realmente existir un Japón moderno que olvidara su propia historia? La restauración Meiji no solo abolió el dominio samurái, sino que inició un proceso de profunda introspección cultural. A medida que el país se adentraba en la era moderna, las enseñanzas del Bushido se entrelazaban con la nueva identidad japonesa, buscando un equilibrio entre la tradición y la innovación. La espada, símbolo del samurái, aún conservaba su poder simbólico, mientras que el honor y la lealtad se redefinían en un contexto contemporáneo. En el ocaso de esta era, el legado del samurái no se extinguió. En cambio, se transformó, adaptándose a las corrientes cambiantes de la historia. La pregunta persiste:
¿Podría el espíritu del samurái perdurar en un Japón que se modernizaba a una velocidad vertiginosa? La respuesta, aunque aún envuelta en misterio, se revelaría en las luchas y los triunfos que seguirían. La restauración Meiji marcó el inicio de una nueva era, pero no fue el final de la historia samurái. Con el tiempo, el eco de sus pasos resonaría en los corazones de aquellos que aún se aferran a los ideales de honor y valentía. La lucha de los últimos samuráis por preservar su forma de vida nos lleva a un capítulo crucial en esta saga. El último grito de resistencia se alzará en la rebelión de Satsuma, un enfrentamiento que no solo cambiaría la percepción del samurái, sino que también definiría su lugar en la narrativa moderna de Japón. Esa crisis no tardaría en desatar el último susurro de una era. En las tierras de Kyushu, una rebelión se gestaba en las sombras, un grito de resistencia que resonaría a través de los siglos. La rebelión de Satsuma, un levantamiento que no solo buscaba la victoria militar, sino la preservación de un legado, de un estilo de vida que parecía destinado a desaparecer. Los samuráis, esos guerreros imbuidos en el honor y la tradición, se encontraban al borde de la extinción, enfrentándose a la modernidad y a un Japón que se transformaba ante sus ojos. Era el año 1877, y el viento soplaba con un aire de descontento. Los ecos de la restauración Meiji aún reverberaban, trayendo consigo reformas que desmantelaban el sistema feudal. Los samuráis, antaño venerados como los defensores del país, ahora eran considerados relictos de un pasado que se desvanecía. Pero en el corazón de Satsuma, un grupo de guerreros decididos se alzaría contra el destino que les esperaba, decididos a demostrar que el espíritu samurái aún ardía con fervor. Al mando de esta rebelión se encontraba Saigo Takamori, un hombre cuya vida estaba íntimamente ligada al renacimiento del Japón moderno, pero que también anhelaba las tradiciones que habían forjado su identidad. ¿Cómo pudo alguien que había sido un pilar del nuevo régimen convertirse en el emblemático líder de este último levantamiento? La respuesta reside en un profundo desencanto. Saigo veía cómo las reformas estaban destruyendo no solo la estructura social, sino también el honor y la dignidad que habían definido a su clase. Las montañas de Kyushu se convirtieron en el escenario de una lucha épica, un escenario donde el honor se enfrentaba a la modernidad. Los samuráis, equipados con sus espadas y armaduras, se preparaban para combatir contra un ejército imperial que contaba con rifles y cañones. A medida que se libraban las primeras batallas, la desproporción de fuerzas se hacía evidente. Sin embargo, ¿podría el espíritu y la determinación de un samurái superar las balas de un enemigo moderno? El primer enfrentamiento en el campo de Kumamoto fue solo el inicio de una serie de combates que se extenderían por meses. El eco de las espadas chocando contra las balas resonaba en el aire, creando una sinfonía de guerra que contaba la historia de una lucha desesperada. La valentía de los samuráis, su conocimiento del terreno y su inquebrantable lealtad a la causa, les otorgaron victorias fugaces, pero la marea de la guerra comenzaba a cambiar. A medida que avanzaba la contienda, la brutalidad de la guerra moderna se hacía palpable. Las tácticas de batalla de los samuráis, basadas en el honor y el combate cuerpo a cuerpo, se veían superadas por la estrategia militar del ejército imperial. Sin embargo, la rebelión de Satsuma no solo era una lucha física, sino también un acto de resistencia cultural. Cada batalla ganada o perdida se convertía en un símbolo de la lucha por la identidad. Las historias de valor y sacrificio comenzaron a surgir, alimentadas por la nostalgia de un tiempo que parecía perdido. Los samuráis luchaban no solo por su supervivencia, sino por el legado que dejaban a las futuras generaciones. ¿Qué sería de su cultura, de sus enseñanzas y de su manera de vivir si sucumbían ante la modernidad? Las preguntas se convertían en el motor de su resistencia. Sin embargo, a pesar de la determinación de los rebeldes, la balanza se inclinaba inexorablemente a favor del gobierno imperial.
La batalla de Shiroyama, el último enfrentamiento decisivo de la rebelión, se convirtió en un símbolo de la tragedia de los samuráis. En medio del caos, Saigo Takamori, un guerrero que había luchado por sus creencias, caería en combate, dejando tras de sí un vacío que resonaría en la historia. Su muerte marcó no solo el fin de la rebelión, sino también el cierre de un capítulo en la historia de Japón. La rebelión de Satsuma fue aplastada, pero su eco perduró, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la identidad y el honor en un mundo cambiante. Los samuráis, aunque derrotados, no fueron olvidados. Sus principios y su espíritu seguirían vivos en la memoria colectiva del país. Así concluía el último levantamiento samurái, dejando a su paso un legado de valentía y sacrificio. Pero la historia de Japón no se detendría aquí. La transformación que había comenzado con la restauración Meiji continuaría, moldeando una nueva nación. ¿Qué cambios se avecinaban para este país que había visto caer a sus guerreros más valientes? En el horizonte, la modernización se cernía, y con ella, un nuevo capítulo de la historia japonesa estaba a punto de revelarse. Esa crisis no tardaría en transformarse en una oportunidad. Japón, un país marcado por la tradición y la guerra, se encontraba en una encrucijada a mediados del siglo XIX. Con la llegada de las potencias occidentales, la sombra del aislamiento comenzó a disiparse, revelando un futuro incierto pero lleno de posibilidades. En este contexto, la transformación de Japón se desató como un torrente que arrastraba consigo antiguos imperios y estructuras sociales, dando paso a una modernización rápida e implacable. En un país donde el samurái había sido el símbolo del honor y la lealtad, la restauración Meiji de 1868 marcó un punto de inflexión definitivo. Ya no se trataba solo de preservar un legado guerrero, sino de adaptarse a un mundo en rápida evolución. Pero, ¿cómo se reconciliaban los viejos ideales del Bushido con las nuevas exigencias de una nación que abrazaba la industrialización? Este dilema resonaba en cada rincón de Japón mientras la sociedad se reconfiguraba bajo la presión del cambio. La abolición del sistema feudal significó el desmantelamiento del antiguo orden samurái. Sin embargo, en lugar de desaparecer, los samuráis se convirtieron en los arquitectos de la nueva era. Muchos de ellos encontraron su lugar en el ejército imperial, que se modelaba a imagen y semejanza de las potencias militares de Occidente. La antigua espada, símbolo de la autoridad samurái, se transformó en el arma de un ejército moderno, entrenado y disciplinado. Pero, ¿era realmente posible que el espíritu del guerrero sobreviviera en un entorno tan radicalmente distinto? La respuesta se encuentra en la dualidad que caracterizó a esta nueva sociedad. A medida que Japón adoptaba tecnologías occidentales, también celebraba sus tradiciones. En las ciudades, la arquitectura europea se erguía junto a templos y santuarios, creando un paisaje urbano en el que el eco del pasado y el futuro coexistían. Los samuráis que habían perdido su estatus militar se convirtieron en funcionarios y educadores, llevando consigo los principios del Bushido a nuevas generaciones. Pero, ¿dónde quedaba el honor en un mundo que parecía haberlo olvidado? El gobierno Meiji fomentó un sentido de nacionalismo que resonaba con las antiguas enseñanzas samuráis. La idea de un Japón fuerte y unificado se convirtió en un mantra que impulsaba a la nación hacia adelante. Sin embargo, esta modernización no estuvo exenta de tensiones. En el corazón de la transformación, surgieron movimientos que cuestionaban la dirección del país. Los ideales de libertad y democracia chocaban con la necesidad de unidad y fuerza frente a un mundo hostil. ¿Qué futuro aguardaba a un país que luchaba entre la tradición y la modernidad? Mientras la nación se reconfiguraba, el ejército japonés se transformó de manera radical. Adoptando tácticas y estrategias occidentales, Japón se embarcó en una serie de conflictos bélicos que demostrarían su nueva fortaleza. La victoria en la guerra ruso-japonesa,
1904 a 1905, no solo sorprendió al mundo, sino que validó el esfuerzo de modernización y reafirmó el orgullo nacional. Esta victoria, un eco del antiguo honor samurái, se celebró con fervor, pero también planteó una pregunta inquietante. ¿Había la modernidad desdibujado el verdadero significado del honor? La transformación de Japón no solo fue militar, también abarcó ámbitos sociales y culturales. Las viejas estructuras familiares fueron desafiadas por la creciente influencia de la educación y el movimiento por los derechos de las mujeres. La figura del samurái, aunque en declive, seguía siendo un referente moral, un símbolo que inspiraba a la juventud en su búsqueda de un propósito en un mundo cambiante. Sin embargo, a medida que el país se adentraba en el siglo XX, la sombra de la guerra se alzaba nuevamente, y el legado del Bushido enfrentaba su mayor prueba. A medida que nos adentramos en el legado del Bushido, nos preguntamos, ¿cómo ha perdurado este código de honor en la cultura japonesa contemporánea? ¿Qué ecos de aquellas enseñanzas aún resuenan en la identidad nacional? La transformación de Japón fue solo el preludio de una historia mucho más profunda, una que sigue revelando secretos y misterios en la intersección entre la guerra y la paz, entre el pasado y el futuro. Esa transformación no solo alteró el paisaje político de Japón, sino que también dejó un eco resonante en la cultura y el espíritu del pueblo japonés. En este contexto de cambio vertiginoso, el Bushido, el código de honor que había guiado a los samuráis durante siglos, comenzó a entrelazarse con la identidad nacional, perdurando más allá de su tiempo. Este legado, un enigma que se despliega a través de los siglos, todavía palpita en el corazón de la sociedad japonesa contemporánea. El Bushido no era simplemente un conjunto de reglas, era un ethos que encarnaba la lealtad, el honor y la valentía. En un Japón que se modernizaba rápidamente, estas virtudes tomaron formas nuevas, adaptándose a un mundo que ya no necesitaba de guerreros como en el pasado. Sin embargo, ¿cuáles eran los secretos que este antiguo código guardaba en sus sombras? ¿Cómo se transformaron sus enseñanzas para seguir influyendo en un país que había dejado atrás la era de los samuráis? En la construcción del moderno ejército japonés, el eco del Bushido resonó con fuerza. Las enseñanzas de los antiguos guerreros se integraron en la formación de una nueva identidad militar. La idea de sacrificio y lealtad hacia la nación se convirtió en un principio fundamental, mientras que los valores samuráis se adaptaban para servir a un propósito diferente, pero igualmente poderoso. En un momento en que Japón se enfrentaba a potencias extranjeras, el Bushido se revistió de un nuevo significado, fusionándose con el concepto de un nacionalismo emergente. Sin embargo, el legado del Bushido no solo se limitó al ámbito militar. En la vida cotidiana, sus principios se infiltraron en la ética social y en la forma en que los japoneses se relacionaban entre sí. La noción de respeto hacia los demás, el compromiso con el deber y la búsqueda de la perfección personal se convirtieron en valores fundamentales que definían el tejido social japonés. Pero, ¿cuán profundas eran estas raíces? ¿Hasta qué punto el Bushido había moldeado la psicología colectiva de un pueblo? El eco del Bushido también resonó en el ámbito empresarial. La ética del trabajo y la dedicación al servicio de los demás, tan apreciadas en el código samurái, se reflejaron en la cultura corporativa de Japón. El concepto de ganbat, que significa hacer lo mejor posible, se convirtió en un mantra que guiaba a las generaciones de trabajadores japoneses. No es de extrañar que, en un país donde la dedicación y la disciplina son veneradas, el espíritu del Bushido siga vivo, como un faro que guía a los individuos en su búsqueda de la excelencia. A medida que el siglo XX avanzaba, el Bushido se enfrentó a nuevos desafíos. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue un período en el que muchas de sus enseñanzas se reinterpretaron en un contexto de fervor nacionalista.
La ideología militarista que emergió durante este tiempo utilizó el Bushido para justificar actos de heroísmo y sacrificio, creando un terreno fértil para la propaganda. Pero, ¿acaso este uso distorsionado del Bushido traicionó sus principios fundamentales? ¿O fue simplemente una evolución de un legado que nunca dejó de estar presente en la psique nacional? Después de la guerra, Japón se embarcó en un proceso de reconstrucción, tanto física como moral. En este renacer, el Bushido fue objeto de un examen crítico. Las enseñanzas de los samuráis se revisitaron con un enfoque más humanista, buscando equilibrar la lealtad y el honor con la paz y la cooperación. Este renacimiento del Bushido en la era moderna no solo revitalizó su relevancia, sino que también permitió a la sociedad japonesa reconciliar su pasado guerrero con su futuro pacífico. A través de la educación y la cultura, el Bushido se ha mantenido en el colectivo japonés, manifestándose en formas que van desde el arte marcial hasta la filosofía zen. La búsqueda de la armonía y el autocontrol, pilares del Bushido, se han convertido en principios guiadores en una sociedad cada vez más moderna y globalizada. Pero, ¿qué significa realmente vivir según el Bushido en el Japón contemporáneo? ¿Se ha transformado en un ideal inalcanzable, o sigue siendo un camino viable hacia la realización personal? A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos cómo este legado ha sido representado en la cultura popular, desde las leyendas ancestrales hasta los relatos contemporáneos en el cine y la literatura. La figura del samurái, envuelta en un halo de misterio y heroísmo, sigue cautivando a generaciones. Pero, ¿cómo se ha reinterpretado la imagen del samurái en la era moderna? ¿Qué secretos y verdades aún aguardan ser descubiertos en su representación artística? La historia de los samuráis, y del Bushido, continúa siendo un enigma que nos invita a explorar sus múltiples facetas y a desvelar los misterios que aún perduran. Esa lucha por la supervivencia del espíritu samurái no solo se reflejó en los campos de batalla, sino que también dejó una huella indeleble en el tejido cultural de Japón y más allá. A medida que la era de los samuráis llegaba a su fin, su legado se metamorfoseaba, transformándose en un enigma que fascinaría a generaciones venideras. ¿Cómo se forjaron sus leyendas en la literatura, el cine y el arte? ¿Qué secretos ocultos en sus historias resuenan aún en nuestras sociedades contemporáneas? La representación de los samuráis en la cultura popular es un fenómeno que trasciende frontera y épocas. Desde las profundas narrativas de la literatura japonesa clásica hasta las pantallas de cine de Hollywood, los guerreros de Japón han servido como símbolo de honor, disciplina y sacrificio. En el siglo XX, la figura del samurái cobró vida a través de las plumas de escritores como Yukio Mishima, quien, en sus obras, exploró la dualidad del honor y la modernidad. Sus personajes, a menudo atrapados entre el deber y el deseo, evocan un eco de la historia que sigue resonando en el alma colectiva. Pero, ¿qué hay de la imagen del samurái en el cine? Las cintas de Akira Kurosawa, como Los Siete Samuráis, no solo revitalizaron el interés por esta figura mítica, sino que también establecieron un nuevo estándar en la cinematografía mundial. A través de su lente, los samuráis no eran meros guerreros, eran seres humanos complejos, enfrentando dilemas morales en un mundo de sombras y luz. Estas historias, que fusionan acción y profundidad emocional, han influido en innumerables directores y guionistas en todo el mundo, dejando una estela de inspiración que aún se siente en la narrativa cinematográfica actual. Sin embargo, el fenómeno samurái no se limita a las fronteras de Japón. En el auge de la cultura pop global, los samuráis han sido reinterpretados y reimaginados en una variedad de contextos. Desde el cine de acción de Hollywood hasta las series de animación en Occidente, estos guerreros han encontrado un nuevo hogar. La serie Kill Bill, de Quentin Tarantino, por ejemplo,
presenta a un samurái moderno que lucha por venganza, reflejando las luchas internas de los personajes samuráis que una vez poblaron el Japón feudal. Aquí, el samurái se convierte en un símbolo de resistencia, un arquetipo que resuena con la lucha contemporánea por la justicia y el honor. El arte también ha jugado un papel crucial en la preservación y reinterpretación del legado samurái. Desde las xilografías ukiyo de la era Edo, que inmortalizaron la estética y la mística de estos guerreros, hasta las obras contemporáneas que los representan en un contexto moderno, el impacto visual de los samuráis sigue cautivando a artistas de todo el mundo. Las representaciones de samuráis en la cultura visual contemporánea, como en el arte digital y los videojuegos, han permitido que sus historias se reinterpreten continuamente, manteniendo viva la llama del Bushido en la imaginación colectiva. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué es lo que realmente atrae a las personas hacia estos guerreros? A menudo, se trata de la búsqueda de un ideal, de una conexión con valores que parecen perdidos en la modernidad. El samurái, con su código de honor y su compromiso con la lealtad, se convierte en un símbolo de lo que muchos anhelan en un mundo cada vez más caótico. La figura del samurái se convierte en un espejo de nuestras propias batallas internas, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión. A medida que exploramos el impacto de los samuráis en la cultura popular, es esencial reconocer que este fenómeno no es un simple tributo a un pasado glorioso, sino un diálogo continuo entre lo antiguo y lo contemporáneo. Estos guerreros han trascendido su tiempo, convirtiéndose en arquetipos que se adaptan a las necesidades de cada nueva generación, manteniendo vivo el misterio y la esencia de un legado que sigue fascinando. En esta travesía por los ecos de la historia y la modernidad, pronto nos dirigiremos a un resurgimiento inesperado. En el próximo capítulo, examinaremos cómo el interés por los valores y la filosofía samurái ha renacido en el Japón contemporáneo, desenterrando un pasado que, aunque a menudo se considera perdido, sigue resonando con fuerza en el presente. ¿Podrán los ideales samuráis ofrecer respuestas a las complejidades del mundo actual? La búsqueda de la verdad en esta encrucijada cultural será el siguiente paso en nuestro viaje a través del tiempo. Esa transformación no tardaría en despertar un eco oculto en la historia de Japón, una reverberación que resonaría con el espíritu de los antiguos guerreros. En un mundo donde la modernidad parecía haber arrasado con los vestigios del pasado, un fascinante renacer del interés por la historia y la filosofía samurái comenzaba a tomar forma en el Japón contemporáneo. La sombra de los guerreros de antaño, con su inquebrantable código de honor y sus nobles ideales, resurgía en la conciencia colectiva de una nación que, a pesar de su avance, anhelaba conectar con sus raíces. En las calles de Tokio, entre los rascacielos de cristal y el bullicio de la vida moderna, se pueden observar destellos del antiguo Japón. Escuelas de artes marciales, como el kendo y el iaido, no solo enseñan técnicas de combate, sino que también transmiten los principios del Bushido, el camino del samurái. Aquí, jóvenes y viejos se sumergen en un mundo donde la disciplina, el respeto y la lealtad son más que simples palabras, son la esencia misma de una vida dedicada al honor. ¿Qué es lo que atrae a tantos hacia esta búsqueda? ¿Es el deseo de encontrar significado en un mundo caótico, o quizás una añoranza de un tiempo donde la vida tenía un propósito más definido? La cultura pop, con su incesante producción de películas, series y videojuegos, ha contribuido en gran medida a este resurgimiento. Samuráis como héroes y villanos han encontrado su lugar en la narrativa moderna, llevando consigo no solo la espada, sino también un legado cargado de filosofía y moralidad. Sin embargo, ¿son estas representaciones fieles a la realidad histórica o simplemente un eco distorsionado de un pasado glorioso? La contemplación de estas figuras en el cine y la literatura invita a la reflexión sobre lo que significa ser un samurái en el siglo XXI.
En este contexto, las ceremonias tradicionales, como la ceremonia del té y el arte de la caligrafía, se revitalizan como prácticas que honran la estética y la ética samurái. En estos rituales, la calma y la contemplación se entrelazan, recordándonos que el verdadero espíritu samurái no radica únicamente en la destreza con la espada, sino en la búsqueda de la perfección en cada acción, en cada gesto. ¿Acaso no es en la meditación y la reflexión donde se encuentra la mayor fortaleza de un guerrero? A medida que el interés por la historia samurái crece, también lo hace la exploración de su legado en los rincones menos esperados. Museos y exposiciones dedicados a la historia samurái emergen en todo Japón, donde las armaduras, espadas y objetos cotidianos de los antiguos guerreros cuentan historias de valor y sacrificio. ¿Qué secretos aún se encuentran ocultos en estos artefactos? Cada pieza, cada objeto, es un puente hacia el pasado, donde el eco de batallas olvidadas susurra a quienes están dispuestos a escuchar. El renacer del espíritu samurái no se limita a la memoria histórica, también se manifiesta en una búsqueda de valores éticos y morales en un mundo cada vez más individualista. La filosofía del Bushido, con su énfasis en la lealtad, el honor y la humildad, resuena profundamente en una sociedad que enfrenta desafíos modernos. ¿Puede este antiguo código servir de guía en tiempos de incertidumbre? La respuesta parece ser un firme sí, ya que más personas buscan inspiración en estos principios, intentando aplicar las lecciones del pasado a sus vidas cotidianas. Sin embargo, este renacer no está exento de controversia. La glorificación de un pasado samurái idealizado a veces oculta los aspectos más oscuros de su historia, como la violencia y el autoritarismo que también formaron parte de su legado. ¿Es posible honrar a los samuráis sin caer en la trampa de la nostalgia ciega? La reflexión crítica sobre su historia es esencial para evitar caer en el mito y permitir que sus lecciones se transmitan de manera auténtica. Así, entre la nostalgia y la crítica, el espíritu samurái sigue vivo, desafiando a una nueva generación a explorar no solo su historia, sino también la esencia de lo que significa ser un guerrero en un mundo cambiante. Las preguntas que rodean a este renacer son tan profundas como los océanos que bañan las costas de Japón. ¿Qué futuro aguarda a un país que busca reconciliar su pasado con su presente? ¿Podrá el honor y la guerra de los samuráis iluminar el camino hacia un futuro más armonioso? A medida que la búsqueda de la identidad cultural continúa, nos encontramos ante un nuevo umbral. ¿Qué papel jugarán estos valores en la construcción de la sociedad japonesa del mañana? En el próximo capítulo, exploraremos cómo los principios del samurái no solo han influido en la historia de Japón, sino que siguen moldeando la identidad y las prácticas culturales en el Japón moderno. El eco de la rebelión de Satsuma aún resuena en las tierras de Japón, un recordatorio de un tiempo en el que el honor se forjaba con la espada. En el último suspiro de la era samurái, se desvanecieron no solo guerreros, sino un conjunto de valores y principios que han dejado una huella indeleble en la identidad japonesa. A medida que el sol se pone sobre el legado de los samuráis, nos encontramos reflexionando sobre la influencia de su espíritu en el Japón moderno. ¿Qué secretos del pasado aún se entrelazan con la vida cotidiana de la nación? En la actualidad, Japón es un país que ha abrazado la modernidad, pero bajo su superficie bulle la esencia de una cultura rica y compleja. La ética del Bushido, el código de honor que los samuráis defendieron con sus vidas, no ha desaparecido, más bien, se ha transformado y adaptado, permeando las prácticas culturales y sociales de la nación. Las enseñanzas sobre la lealtad, el respeto y la disciplina aún resuenan en la vida de los japoneses, guiando su comportamiento tanto en el ámbito personal como profesional. ¿Se puede realmente separar el legado de los samuráis de la identidad japonesa contemporánea? Las sombras de los guerreros del pasado se proyectan en la vida moderna a través de diversas manifestaciones. En el arte marcial del kendo, por ejemplo,
los principios del Bushido se mantienen vivos. No solo se trata de la destreza en el combate, sino de cultivar el carácter y la mentalidad del luchador. Cada golpe y cada parry no son meras acciones físicas, sino expresiones de un profundo respeto hacia el adversario y uno mismo. ¿Puede una práctica tan antigua seguir siendo relevante en un mundo dominado por la tecnología y la rapidez? Más allá de las artes marciales, el espíritu samurái se manifiesta en la vida cotidiana japonesa. En el mundo empresarial, el concepto de wa o armonía, junto con la dedicación al trabajo y el compromiso con la calidad, refleja la influencia de los principios samuráis. Las empresas japonesas, conocidas mundialmente por su ética de trabajo y su atención al detalle, llevan consigo la impronta de un pasado donde el honor y la lealtad eran la moneda de cambio. ¿Acaso esta dedicación no es un eco de la lealtad inquebrantable que los samuráis ofrecían a sus señores? La literatura y el cine también han jugado un papel crucial en la perpetuación del legado samurái. A través de relatos de heroísmo y tragedia, las historias de samuráis continúan cautivando las mentes de las nuevas generaciones. Películas y novelas han rescatado su espíritu, presentando dilemas morales que resuenan con los desafíos contemporáneos. La figura del samurái se ha convertido en un símbolo del ideal de lucha por la justicia, la libertad y la verdad. ¿Es posible que estos relatos enciendan en nosotros un sentido de honor que trasciende el tiempo? Y mientras la sociedad japonesa avanza hacia el futuro, el interés por las tradiciones samuráis se renueva. Desde ceremonias del té que rinden homenaje a la estética y la espiritualidad samurái, hasta festivales que celebran la historia de los guerreros, el pueblo japonés se aferra a su herencia. En un mundo en constante cambio, estas prácticas ofrecen un ancla, un recordatorio de la profundidad de su cultura. Pero, ¿qué pasará si alguna vez se olvida este legado? ¿Se desvanecerá el honor en las sombras del olvido? Al mirar hacia el futuro, es evidente que el samurái no ha desaparecido. Su espíritu, aunque adaptado, sigue vivo en el corazón de Japón. En cada rincón del país, desde los bulliciosos centros urbanos hasta las tranquilas aldeas, los valores de honor, lealtad y valentía continúan siendo la brújula que guía a la nación. El eco de sus espadas aún resuena en el alma de Japón, un recordatorio del pasado que se entrelaza con el presente. Al final, el legado samurái es más que un simple vestigio de una era antigua. Es un testamento de la resiliencia de un pueblo que ha sabido encontrar fuerza en su historia. En un mundo donde el cambio es la única constante, los principios que guiaron a los guerreros de antaño siguen iluminando el camino hacia la identidad japonesa contemporánea. El misterioso entrelazamiento de honor y guerra, de pasado y presente, sigue vivo en la memoria de una nación, recordándonos que, aunque los samuráis han dejado de ser, su espíritu perdura como un faro en la penumbra del tiempo.